Cambios post-mortem, transformación del músculo en carne. Para poder entender el proceso de maduración de la carne, necesitamos conocer la composición del músculo esquelético y su metabolismo. Esto nos va a ayudar a conocer la fisiología de la contracción y la transformación de carne tras el sacrificio. El músculo del animal está conformado por diversos tejidos, de los cuales los más importantes son los siguientes. El tejido conjuntivo, que es un grupo muy diverso de tejidos, y su función es unir y dar apoyo a los demás tejidos. El tejido adiposo, que es especializado en el almacenamiento de la grasa y que está constituido por un tipo de células llamadas adipocitos o lipocitos. Pero el tejido más importante es el tejido muscular y es con el que vamos a trabajar durante esta unidad. Es fundamental en la conversión del músculo en carne. Por lo tanto, el músculo lo podemos definir con un poco de grasa y hueso que sirve como alimento para el ser humano. Composición del músculo. Sus componentes principales son agua, de un 65 a un 85%, vitaminas y minerales, sabemos que son presentes las del grupo B, y minerales destaca su presencia de fósforo y hierro, así como también de proteínas, hidratos de carbono, que están presentes en menor de un 1%, y grasas, por supuesto. Los principales son, o el punto principal, es la proteína. Sabemos que los músculos tienen tres tipos de proteínas, en donde tenemos a la proteína miofibrilar, que son las solubles en sal, las proteínas sarcoplasmáticas, que son solubles en agua, y las proteínas estromales, que son insolubles y que se encuentran formando los tendones. Proteína miofibrilar. Constituyen el 50% del total de la proteína muscular. Las más abundantes son miosina y actina, que sabemos que son elementos para la contracción muscular. Estas dos son las encargadas de dar el movimiento con la contracción del músculo. Estas van a estar activadas por una molécula de calcio. ¿Cuál es su función? Es darle textura a la carne. Sabemos que en un animal más joven la textura va a ser más suave, mientras que en un animal adulto las fibras de actina y miosina se encuentran con mayor tensión, lo que va a ser una textura fuerte. Su capacidad de retención de agua es muy importante para la textura y la jugosidad en la carne. ¿Cuáles son sus propiedades? Es soluble en sal, por lo tanto forman geles resistentes, y esto lo podemos observar cuando se solubilizan y se observan en un caldo cómo forman esa gelatina. Sarcoplasmática. Constituye el 30 al 35% de la proteína total muscular. Es totalmente soluble en agua. Su función es dar color y textura a la carne, ya que dentro de estas proteínas se encuentran algunas enzimas que participan en numerosas reacciones como la glucólisis, el metabolismo de lípidos, proteínas, etc. Además, también participa la mioglobina, que es el principal pigmento de la carne y está formado por un grupo proteico hemo y una parte protegida globinal. Las proteínas estromales son las que están enlazando el músculo al hueso y son más fuertes e insolubles y son las que están formando los tendones. Aquí se encuentran las más importantes, colágeno y elastina. Como lo mencioné hace un momento, las proteínas estromales la más importante es el colágeno, ya que afectará negativamente la terneza de la carne, no solo por la cantidad, sino por la estructura espacial y el grado de maduración del mismo, además de que en la anatomía, cerca de esta unión del esqueleto a mayor cantidad de proteína y debido a la edad del animal, los animales mayores tienen más colágeno y por supuesto duro e insoluble. El colágeno es un constituyente principal de este tejido conjuntivo, presente en los huesos de piel, tendones, cartílagos, músculos y sistema cardiovascular. Como lo sabemos, no es elástica y es responsable en gran parte de la dureza de la carne. Es pobre en aminoácidos esenciales y se hidroliza al calentarlo en presencia de agua, produciendo gelatina. Este cocinado de la carne y por efecto de temperatura entre 80 y 90 grados, su estructura proteica se desnaturaliza y el producto final gana en terneza. Estructura de la carne en músculo. Observemos el corte transversal, la terminación del nervio que va unido al hueso.
Observamos una serie de hilos, lo que van formando el músculo, o también podemos llamarlo fibras. El músculo, como lo dije, está formado por un cúmulo de fibras. Las fibras, como lo observamos, están unidos por un tejido conectivo y cada una de estas fibras forman una estructura. Al final son hilos, que son llamados sarcómeros. Estos sarcómeros están unidos por la actina y la miosina, y es la unidad del movimiento del músculo. Mientras que hay vida en el músculo, se mueve de forma involuntaria, como el movimiento del corazón o de los intestinos, o de forma voluntaria, creando movimiento de contracción o descontracción. Cada miofibrilla mide 1 micrómetro, por lo tanto no es visible al ojo humano, y está compuesta por unidades funcionales a lo que llamamos sarcómeros. A este nivel es muy importante, ya que se producen fenómenos bioquímicos que van a desencadenar la contracción muscular y que por supuesto van a participar en forma activa en el desarrollo del rigor mortis tras el sacrificio, lo que es muy importante para la calidad de la carne. Por lo tanto, la composición del músculo tiene células con unidades contráctiles, como son los sarcómeros, que brindan el movimiento, y las fibras musculares, que son células o bloques de contracción básicas del músculo, cada una con actividad muscular. En una observación al microscopio, las proteínas miofibrilares, que son las responsables de la contracción muscular, y actina y miosina, realizan un desplazamiento de los miofilamentos, es decir, la cabeza de la miosina se ancla a la actina y se produce el desplazamiento. Sabemos que este proceso es regulado por el calcio. ¿Por qué es tan importante este procedimiento? Bueno, porque se enlazan de igual forma en la contracción muscular y el desarrollo del rigor mortis. Sin embargo, una vez que se entrelazan en el rigor mortis, esta última unión será irreversible. Transformación del músculo en carne, o también conocida como carnización. Podemos definir a la carne como parte comestible del animal sacrificado en las mejores condiciones higiénicas. Para ser llamado carne, el músculo debe de sumarle varias condiciones favorables al proceso de maduración, y estas son una serie de transformaciones progresivas e irreversibles, tanto físicas, químicas y bioquímicas. El proceso de maduración es un proceso adecuado, con un descenso de pH y la implantación y resolución a lo que llamaremos y conoceremos como rigor mortis. Como ya lo mencionamos anteriormente, antes del sacrificio del animal, a este se le debe de evitar el estrés, y más en los cerdos, que son organismos más susceptibles a sufrir el estrés. Por lo tanto, una vez que se lleva a cabo la sangría del animal, cesa la circulación sanguínea. Por lo tanto, ya no hay aporte de oxígeno a las células y la capacidad de respuesta frente a una infección cesa en el organismo. Y por lo tanto, la regulación hormonal también se detiene y viene el descenso de temperatura de la canal. Primera fase de la conversión del músculo: la muerte celular o apoptosis, que es la principal destrucción de la estructura muscular. Está regulado y organizado fisiológicamente por un tipo de proteínas, que son las capasas. Se cree que están estrechamente ligados con la evolución de la terneza y pH de la carne. Proviene además la degradación de las miofibrillas cuando el músculo entra en estado de post-mortem. En escala general, lo que sucede en el rigor mortis: sabemos que después del sacrificio del animal, donde se elabora la sangría, hay la interrupción del flujo sanguíneo. Por lo tanto, ya hay la interrupción en la respiración celular. Es el inicio de una glucólisis anaerobia, lo que produce un incremento en la producción de ácido láctico y conlleva a un descenso de pH. Sabemos que esta secuencia sucede en cascada. Y podemos definir a lo que es el rigor mortis, que es un cambio químico en los músculos causando un estado de rigidez e inflexibilidad en las extremidades.
Este aparece entre 4 y 6 horas después de la muerte clínica del animal. El efecto completo del rigor mortis es 12 horas posterior al sacrificio, pero este depende del tamaño, raza y especie de los animales. Fase inicial. Viene la unión irreversible de miosina y actina, lo que se forma un compuesto llamado actomiosina. Esta unión puede o no estar acompañada de contracciones musculares y se van a manifestar en la rigidez cadavérica. El calcio sabemos que actúa como ion y favorece la unión de estas proteínas musculares, generando lo que es la rigidez cadavérica. Sabemos que cuando el animal muere ya no hay entrada de oxígeno, por lo tanto hay una caída potencial óxido-reducción donde se enfrenta a una falta de aportes de nutrientes, la falta de regulación nerviosa y una alteración en el equilibrio osmótico. La síntesis de ATP ya no es posible debido a que el proceso de glucólisis aerobia se convierte en un proceso anaerobio totalmente. Por lo tanto, hay liberación de fosfato inorgánico, lo que convierte a una molécula de ATP en ADP. Esto estimula la conversión del glucógeno, lo que es la reserva energética, y esta es la importancia de mantener al animal en niveles de estrés bajos. Así podemos obtener la cantidad de glucógeno necesaria, que va a generar la producción de ácido láctico, que este se convierte en un buen antiséptico y no permite la entrada de microorganismos, generando una caída del pH que es muy importante para lo que es el rigor mortis. Por lo tanto, baja la disponibilidad del ATP, ya la integridad de las estructuras de las proteínas empiezan a cambiar. Por lo tanto, va a favorecer la desnaturalización. La desnaturalización de proteínas sabemos que se lleva a cabo por la caída o el descenso del pH. En un animal vivo es de 7, por lo tanto viene una caída hasta 5.5. En la desnaturalización sabemos que es la pérdida de la capacidad de cada célula para retener agua. Esto causa exudación en cada uno de los músculos. Se completa esta primera etapa cuando la extensibilidad es 0. ¿A qué se debe? A que ya cesa el trabajo del calcio. Recordemos que el calcio activa lo que es el movimiento de actina y miosina. En esto se inicia el rigor mortis, generando lo que es la rigidez cadavérica porque el ATP también ya es 0 y este proceso es irreversible. En la conversión del músculo en carne, el beneficio es la ausencia o falta de aporte de oxígeno, provocando una glucólisis anaerobia que va a dar como producto ácido láctico, lo que lleva a una baja o disminución del pH, provocando lo que es la dureza o el proceso de rigor mortis. Los factores más importantes en este proceso es el tiempo y la temperatura. Una vez que lleva a cabo el proceso de rigor mortis, que sabemos que es muy variante dependiendo la especie del animal, viene el proceso de maduración para obtener como producto final lo que es la carne. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, que para llevar a cabo un buen rigor mortis, la cantidad de glucógeno debe de ser indispensable, porque debemos de mantener al animal en reposo. Antes del sacrificio no debe de estar estresado y debe de tener las mejores condiciones. Por eso se sugiere que llegue 24 horas antes de su sacrificio. Esto va a ayudar a mejorar las reservas de glucógeno. A mayor glucógeno, mayor producción de ácido láctico y un rápido descenso del pH. Lo que sucede contrariamente cuando el animal muere estresado, el rigor mortis no se insatura y da lugar a carnes de mala calidad, carnes secas, duras o blandas y colores no apropiados. En la maduración de la carne es muy influenciado por lo que es la temperatura y el músculo en este proceso cada vez se hace más blando. Sabemos que la maduración es el proceso posterior al rigor mortis, lo que debe de producir una carne de óptima calidad. Aquí se inicia el ablandamiento del músculo por ciertas enzimas que se liberan y que van a degradar la proteína del músculo.
Esto tiene que favorecer la formación de compuestos e influye determinantemente en el sabor y aroma de la carne. Como ya lo sabemos, durante el proceso de rigor mortis hay una baja o descenso de lo que es del pH. Por lo tanto, en el proceso de maduración ayuda a esta degradación enzimática, que a medida de que el pH disminuye, se van liberando ciertas enzimas como captecinas, calpaínas y calpastatinas. Estas enzimas comienzan a degradar lo que es la proteína del músculo, generando un ablandamiento. Esto sucede durante todo el tiempo de maduración de la carne y esto aparte se debe de degradar la de colágeno en los músculos bajo la acción de la que son las catepsinas y provocando la desnaturalización total. Recordemos que el ablandamiento resulta de la actividad de las enzimas proteolíticas calpaínas y catepsinas. El ritmo de ablandamiento de las carnes en diferentes especies a temperaturas de 1 grado centígrado con mejores condiciones higiénicas para que pueda alcanzar un 80% de terneza. Este es en el vacuno cuando el animal ha sido un poco estresado, pero que tiene buena reserva de glucógeno, va a variar entre 10 y 14 días. En el conejo, entre 9.5 días, la oveja, 7.7 días y el porcino, 4.2 días. Cuando el animal está libre de estrés y murió en las mejores condiciones, el tiempo de maduración tarda horas, entre 6 a 12 horas, en el conejo menor de media hora, en la oveja entre 6 a 12 horas, en el pollo menor a 0.5 horas y en el porcino entre 0.5 y 3 horas. El estrés crónico previo al sacrificio sabemos que produce carnes de diferente calidad. Punto óptimo para el consumo se alcanza tras un periodo que varía de acuerdo a la especie del animal, como ya lo vimos, y la temperatura ambiente. El almacenamiento debe de ser en cámaras frigoríficas entre 2 y 4 grados centígrados bajo estrictas medidas higiénicas. Según el tiempo en que tarde en disminuir el pH, tendremos una carne normal o carne PSE o DFD. El estrés intenso previo al sacrificio del animal produce carnes PSE, que es pálida, blanda y exudativa, que va a presentar pHs en el rigor mortis entre 1, 2 y 3 y se caracteriza por el aumento rápido de lo que es la producción de ácido láctico. Como ya sabemos, después del sacrificio ocurre un descenso rápido del pH muscular. Este debe de ser menor a 6, pero hasta 5.5 o 5. A los 45 minutos, cuando ya es un pH muy bajo, afecta drásticamente la retención de agua y por lo tanto el color. Y aquí ya hay pérdida de nutrientes por el goteo. Esta carne es económicamente no rentable porque tiene defectos. Hay mayor pérdida durante la cocción o el curado, una mayor proporción de la gelatina en los enlatados. Las coloraciones son variadas e irregulares, blancas, lechosas, en lo que es la carne de cerdo, y no es muy agradable organolépticamente. El estrés crónico previo al sacrificio produce carnes DFD, que es oscura, firme y seca. Esta se caracteriza por un alto valor en el pH mayor a 6. En el rigor mortis no hubo la reserva de glucógeno necesario, por lo tanto no se acidificó, lo que no hubo una buena producción de ácido láctico. Los músculos se encuentran rojos, abundantemente vasculados y predomina la aerobiosis y son más propensas a ser DFD. Un ejemplo lo tenemos en el cerdo, que es un animal muy nervioso. Por lo tanto, al agotarse su reserva de glucógeno en los músculos, debido al transporte, carga y descarga, es muy común este tipo de carnes. Por lo tanto, para evitar la presencia de carnes DFD, se deben de evitar las condiciones extremas antes del sacrificio.
Cuando se llevó a cabo un correcto sacrificio, rigor mortis y maduración de la carne, a esta la podemos definir como la parte muscular, un poco de agua, grasa y hueso y que sirve como alimento para el ser humano. Sabemos que esta va a tener la coloración, textura y apariencia normal. ¿Por qué? Porque el animal tenía una buena reserva energética en el músculo, lo que da la máxima cantidad de ácido láctico en la carne, provocando un buen descenso del pH. Los valores finales deben de estar entre 5, 5.3 a 5.7 en 8 horas. ¿Cuáles son las características organolépticas de la carne? El incremento de terneza que se llevó a cabo en el proceso de rigor mortis. También el incremento de jugosidad ligero con aumento a la capacidad de retención de agua y por supuesto un aumento en el aroma característico de la carne y de su sabor al ser cocinada. Propiedades tecnológicas del músculo. Respecto al color de la carne fresca, este parámetro está determinado por el estado químico del hierro de la mioglobina, el principal pigmento de la carne. Así es, se diferencian tres formas básicas del pigmento. Mioglobina, propiamente dicha de fierro 2+, que proporciona a la carne un color rojo púrpura. La mioglobina, que ha sido oxigenada u oximioglobina, que produce un color rojo brillante, el más atractivo para el consumidor, y el de la metamioglobina o mioglobina oxidada de fierro 3+, que da lugar a un color pardo rechazado por el consumidor. La capacidad de retención de agua de la carne es la aptitud que tiene este producto para retener total o parcialmente el agua propia. Este proceso de capacidad de retención de agua tiene una gran importancia en las características sensoriales de la carne, como color, textura, dureza y sobre todo en la jugosidad. Esta capacidad de retención de agua se puede modificar durante el rigor mortis de la carne con la incorporación de aditivos como fosfatos o emulsiones. La capacidad de retención de agua se determina en general mediante técnicas de valoración indirecta, midiendo el agua exudada al someter la carne a una determinada fuerza extrema. La coloración, la capacidad de retención de agua y los cambios físicos en el músculo dependen totalmente de lo que es el proceso del pH en el rigor mortis, lo que proporciona cambios en las miofibrillas. De este modo, modifican su estructura normal y van variando las características tecnológicas y organolépticas de lo que es el músculo.